Hola, buenas tardes. En primer lugar, desde luego agradecer a la organización por invitarme y desde luego felicitar a ambos comités ejecutivos y a los patrocinadores por esta fantástica reunión que creo que va a ser muy interesante para todos, sobre todo por mezclar dos especialidades que tenemos tanto en común pero a veces nos separan tanto. Y desde luego mi presentación va a tratar de ser la visión del cardiólogo sobre qué hay de nuevo respecto al tratamiento con las estatinas en pacientes de muy alto riesgo. Y me centraré en la cardiopatía isquémica. Estos son datos comparativos de dos de los grandes registros de pacientes de alto riesgo realizados en la Sociedad Española de Cardiología, en el que se ve que hay separados en 10 años, en el 99 y en el 2009, y pueden ver cómo a pesar del gran incremento de la insuficiencia cardíaca y el gran incremento de la fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica sigue siendo la cardiopatía más prevalente en los pacientes que atendemos en consulta. Y respecto al control lipídico de los pacientes españoles respecto a los europeos, contamos con los datos del Euroaspire, que es el gran registro europeo de pacientes de alto riesgo, de pacientes con cardiopatía isquémica. Y como pueden ver, no sé si se ve, es muy pequeño, pero el control de los lípidos en los pacientes españoles incluidos en este registro es similar a la media. Hay algunas diferencias entre diferentes países, pero en general el control del LDL en los pacientes con cardiopatía isquémica en España es similar al del resto de pacientes en Europa, o sea que en algunas cosas no estamos peor que el resto de los países. Respecto a cómo es la prevalencia de dislipemia, pueden ver cómo en general la prevalencia de factores de riesgo en los pacientes con cardiopatía isquémica ha aumentado en los últimos 10 años. Concretamente la dislipemia ha aumentado de forma importante y afecta a más de la mitad de los pacientes que atendemos en consultas de cardiología. Y lo que más ha aumentado, y creo que esto es uno de los datos más importantes de comparar dos registros, es la utilización de estatinas, y pueden ver cómo el crecimiento ha sido de uno de los grupos terapéuticos más importantes en los últimos 10 años, y creo que esto es un avance muy significativo, al igual que los ARA2, pero probablemente hace 10 años solo había un ARA2. Esto es una familia que ha crecido mucho, pero las estatinas es uno de los fármacos que más ha crecido en los pacientes de alto riesgo. Y esto se refleja en que el control de los lípidos y los niveles medios de LDL y de colesterol total, pero obviamente los niveles de LDL pueden ver cómo se han reducido de forma muy importante en 10 años en los pacientes de alto riesgo con cardiopatía isquémica que atendemos en las consultas. Sin embargo, luego cuando buscamos cuál es el control o cómo es el LDL de los pacientes que ingresan por síndromes coronarios agudos, pueden ver cómo los datos. En general es bastante difícil encontrar cuál es el LDL de los registros porque la mayoría publican únicamente el porcentaje de dislipemia, pero pueden ver cómo la mayoría de los pacientes que ingresan por un síndrome coronario agudo tienen unos valores intermedios de LDL, valores que no consideraríamos muy altos. Incluso hay una prevalencia muy alta de pacientes que ingresan por síndrome coronario agudo y presentan el LDL bajo o incluso muy bajo. Estos son el subanálisis del Grace en Canadá, que pueden ver cómo más de la mitad de los pacientes tenían un LDL por debajo de 100, incluso registros muy amplios como un registro coreano que muestra que incluso por debajo de 70 hay un porcentaje muy importante de pacientes con síndrome coronario agudo, y también un tercio de los pacientes tienen síndrome coronario agudo y un LDL por debajo de 100. Esto mismo, y no solo se puede tener un síndrome coronario agudo con LDL muy bajo, sino que además estos son los pacientes de más alto riesgo, probablemente porque tienen una enfermedad mucho más agresiva, mucho más extensa, y como ven en el seguimiento y el pronóstico, los pacientes con infarto y LDL bajo en el momento del infarto son los que presentan más complicaciones. De hecho, ningún estudio ha encontrado que el LDL en el momento del infarto sea predictivo del pronóstico a largo plazo. Estos son datos bastante recientes del estudio Saturn, en que muestran que el LDL no tiene valor pronóstico, sin embargo sí el volumen de placa y cómo son las características de la placa, y creo que esto es muy importante a la hora, la segunda parte de mi charla, de cómo hay que tratar a los enfermos. Clásicamente esto se ha atribuido a que el LDL disminuye en el momento del infarto. Hay de hecho una recomendación de los años 90 que se basa en referencias bibliográficas de los años 70. El síndrome coronario agudo probablemente hoy en día es totalmente diferente a lo que hacíamos hace 40 años. Estos datos muestran claramente que desde el momento que el paciente ingresa hasta que el paciente es dado de alta hay una variación mínima, con una horquilla entre -3 y más 5% del LDL, con lo cual el LDL en el momento del infarto es bastante fiable. Como ven, esto es para todos los pacientes que ingresan con síndrome coronario agudo, da igual que sea con o sin elevación del ST. Por tanto, se puede tener un síndrome coronario agudo y tener un LDL bastante bajo. Estos son los datos del Hospital de San Juan, que publicamos ya el año pasado, y pueden ver cómo coinciden bastante con otros registros en que hay un porcentaje muy importante de pacientes que presentan un síndrome coronario agudo y tienen LDL bajo. Concretamente, 1 de cada 4 tiene un LDL por debajo de 70 en el momento del ingreso, y también encontramos que la mortalidad de estos pacientes es mucho más alta y, como ven, casi del doble.
¿Y qué hacer? Pues probablemente vamos a pasar gran parte de estas jornadas sobre cómo hay que tratar a los enfermos, si tratamos la causa, que como dicen las guías europeas, tratamos el LDL o tratamos la enfermedad. Me refiero únicamente a prevención secundaria, si tratamos la aterosclerosis y utilizamos un tratamiento intensivo. Yo creo que en el campo de la prevención secundaria las guías americanas son más acertadas y esto además probablemente coincide con lo que estamos haciendo. Como ven, la utilización de estatinas en España ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Estos datos también se han mostrado, sobre todo las estatinas más potentes, atorvastatina y simvastatina. Y aún así hay un porcentaje muy alto de enfermos que no tratamos, que no reciben estatinas. Estos son datos del Máscara, uno de los últimos registros importantes de la Sociedad Española de Cardiología, de específicamente síndrome coronario agudo, y uno pensaría que el 100% de los enfermos fueron dados de alta con estatinas, pero pueden ver que no, y el porcentaje está en torno al 70%. Probablemente hoy en día el porcentaje sería más alto, pero estos son los datos que tenemos hoy en día. Anda, ¿y esto por qué no se ve? Bueno, no sé por qué no se ve, disculpen las pruebas, sí que se veía bien. Estos datos mostraban cuál era la utilización de estatinas ya en pacientes estables, no pacientes dados de alta, en el que se ve que el porcentaje es bastante más alto. Atorvastatina es la estatina más utilizada en España en pacientes de alto riesgo. La combinación, sin embargo, de estatina con otros fármacos, con fibratos o con ezetimibe, sigue siendo muy baja, en torno al 12%, y esto probablemente se refleja en el mal control de los lípidos, que suele coincidir con la mayoría de los registros en el que ven que un LDL por debajo de 70 y por debajo de 100 es bastante bajo. En el grupo de más alto riesgo cardiovascular, que son los pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica y diabetes, pueden ver cómo la utilización de estatinas es un poco más alta. Estos son datos que ya están aceptados en la Revista Española de Cardiología, y pueden ver cómo el porcentaje del tratamiento con estatinas es más alto, la combinación o la utilización de combinaciones también es bastante más alta, pero aún así el control de las LDL sigue siendo bastante bajo. Y esto es importante, y creo que en este punto han acertado las guías americanas. Aunque los pacientes ingresen por un síndrome coronario agudo, aunque los pacientes debuten en enfermedad cardiovascular y tengan un LDL bajo, si los tratamos con estatinas también mejora el pronóstico. Esto es lo mismo que observamos en los datos del Hospital de San Juan, en el que, independientemente de que el LDL estuviera por encima o por debajo de 70, las estatinas mejoraban radicalmente el pronóstico, y de hecho las estatinas son los fármacos que más mejoran el pronóstico en un seguimiento a 3 años, similar a la aspirina, que es una cosa que no dudaríamos que hay que dar después de un síndrome coronario agudo, y esto es independientemente de las dosis que utilicemos. Además, las estatinas son beneficiosas en todos los grupos de LDL, da igual el LDL con el que debute la enfermedad cardiovascular, y pueden ver como por debajo de 100 o por debajo de 70, los pacientes que no recibieron estatinas tienen un pronóstico francamente malo, y las estatinas mejoran mucho el pronóstico con un seguimiento intermedio. Y probablemente esto se debe a que los datos que hemos obtenido y que sabemos cuáles son los mecanismos, probablemente mucho más allá del LDL, y son mecanismos que modifican las placas y que consiguen una reducción muy efectiva de las placas, como pueden ver aquí, que son los datos del estudio Saturn, que muestran que el tratamiento intensivo con los dos fármacos, pero especialmente con la dosis alta de rosuvastatina, consigue una reducción muy eficaz del volumen de placa, y esto tiene un valor pronóstico muy importante. Como les he mostrado, ningún estudio en el momento del síndrome coronario agudo ha demostrado que el LDL tuviera un valor pronóstico, pero pueden ver cómo el volumen de placa sí que tiene un valor pronóstico independiente, y además de una forma bastante gradual, y podemos observar como los pacientes del cuartil más alto de volumen de placas son claramente el grupo de más alto riesgo. Las estatinas, el tratamiento intensivo, modifican, como les he mostrado, claramente el volumen de placa, y yo creo que esto explicaría bastante bien otro de los mecanismos concretos del beneficio de las estatinas. Estos son los datos del Hospital de San Juan de cómo tratamos a los pacientes. Hay un grupo importante de pacientes que no reciben estatinas al momento del alta, esto coincide con muchos registros, y hay unos pacientes que seguimos dando con tratamiento con una clasificación de las estatinas, las dosis bajas o dosis intermedias, y pueden ver como el efecto prácticamente es similar, las dosis bajas, a no recibir estatinas. Y la mayoría del pronóstico se recibe por el tratamiento intensivo. Yo creo que esto encaja bastante bien, como el tratamiento intensivo consigue una reducción efectiva del volumen de placa, y esto es lo que se asocia realmente a la mejoría del pronóstico. Además, las guías americanas dicen que realmente los pacientes de mayores de 75 años no hay evidencias porque están poco representados en los estudios, aunque nosotros todos creo que coincidimos que tenemos las plantas llenas de pacientes de mayores de 75 años y los tratamos en general bastante parecida, y cuando analizamos en nuestro cohorte de síndrome coronario agudo cuál es la eficacia de las estatinas en los pacientes mayores de 75 años, pueden ver cómo es igual o incluso las diferencias son mayores, y el dar
tratamiento intensivo con estatinas en estos pacientes también mejora mucho el pronóstico. Así que mis 3 conclusiones serían que realmente existe una elevada prevalencia de dislipemia en los pacientes de alto riesgo en España, los pacientes con cardiopatía isquémica. Las estatinas mejoran radicalmente el pronóstico de los pacientes de alto riesgo, independientemente de los valores del LDL, y la utilización de estatinas en pacientes con síndrome coronario agudo o en general pacientes con cardiopatía isquémica cuando debuta la enfermedad cardiovascular, y específicamente el tratamiento intensivo con estatinas tiene efectos muy claros en la regresión de las placas, en la estabilización de las placas, y creo que esto explica bastante bien la mejoría del pronóstico de los pacientes que tratamos intensivamente. Nada más, muchas gracias.